Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago, capítulo 4. Vamos a iniciar con el versículo 1. Esta noche vamos a estar meditando con el tema problema en el corazón. Y no se refiere a que estamos enamorados o a algún problema físico. Pero todos los seres humanos tenemos en común ciertos conflictos, ricos y pobres, famosos y no famosos, gente preparada intelectualmente y gente sin conocimiento. Tenemos los mismos conflictos internos. Entonces, esta noche vamos a estar hablando acerca de eso y vamos a estar aprendiendo también de lo que Dios tiene para nosotros. Le damos lectura a la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Oramos. Amado Dios, en esta hora te agradecemos por este tiempo especial que hemos estado adorando tu nombre por medio de las alabanzas, oh Dios, por medio de las ofrendas y también, Señor, alegrándonos con mi papá por este tiempo de vida que tú le has permitido vivir. Gracias, Señor. Nos alegramos en ti. Gracias, Padre. Háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Como digo, esta es una situación que tenemos en común todos los seres humanos. Todos batallamos con estos conflictos. El tema es problema en el corazón. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho alguna vez, si esa persona cambiara, las cosas serían diferentes. Algunas veces pensamos que si alguien cambia, nos va a facilitar más la vida. Y lo curioso es que el apóstol Santiago nos da una forma distinta de mirarlo. O sea, el problema no está en el carácter de otro, el problema no está en las acciones de otro, sino que el problema está en nuestro corazón, de cómo enfrentamos la situación que estamos pasando. Y es bien difícil porque todos tenemos caracteres distintos, todos tenemos formas de pensar distintas y vemos las cosas de una forma diferente. Por ejemplo, no sé si han escuchado una expresión ustedes: el vaso está medio lleno o medio vacío. Un vaso a la mitad. La persona lo puede ver medio lleno o lo puedes ver medio vacío. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tal vez uno no tengo riqueza, pero tengo salud, pero tengo vida. O sea, puedo enfocarme en lo bueno que tengo o puedo enfocarme en lo malo que tengo. Y muchas veces, de la manera de cómo vemos la vida, hace que choque con la forma de cómo otros ven la vida. Y eso crea conflicto. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque pensamos diferente. Hace mucho tiempo, cuando yo empezaba a querer salir a viajar a otros países, yo me acuerdo que empezaba a buscar por internet consejos de cómo hacer para poder hacerlo de una manera más eficiente, económica, y algunos consejos. Y yo recuerdo que escuché, que vi consejos que decían de tener en cuenta de viajar con alguien. Puede ser bueno o puede ser malo si uno viaja solo o viajas con otra persona. ¿Por qué razón? Porque cuando estás viajando con alguien y esa persona tiene intereses distintos a los tuyos, va a ser un conflicto. ¿Por qué? Porque uno quiere ir a un museo
y el otro se quiere quedar en la cama, se quiere quedar descansando o disfrutando de un lugar, de un hotel. Hay gente que se quiere quedar en un hotel elegante, muy cómodo, porque quiere pasar su tiempo ahí. Hay otro que nomás quiere dormir en el hostal porque quiere ir a recorrer el lugar. Quiere ir al museo, quiere conocer la cultura, quiere conocer a las personas. O sea, las formas de pensar son distintas y eso es lo que hace que muchas veces se cree conflicto. Es difícil que muchas veces nos entendamos con las personas y eso funciona y eso pasa igual en todos los lugares, en nuestra área de trabajo, en nuestra familia, aquí en la iglesia, que porque uno hace las cosas de una manera, que porque otro hace de otra forma, que debería de ser así, que debería de ser allá. Y que dice el escritor, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Eso es un problema del corazón. Es bien difícil saberse entender con las personas. Es bien difícil. A veces uno dice una palabra que tal vez no tenía ni siquiera la intención y ofende a las personas. Y sin que uno tenga la intención. Yo me acuerdo que hace un tiempecito atrás vinieron unos hermanos aquí, era un sábado, y pues venimos a comer las pupusas. Y entonces yo me alegré porque estaban ciertas personas aquí y la manera de cómo lo dije, le digo, hola, y los saludo, y ¿qué andan haciendo? Pero eso fue para que la persona lo tomara mal. Porque yo no quise decir, o sea, no quise sonar así como de qué andan haciendo, así como de forma despectiva, sino que fue como mi emoción, alegres de que vinieron, pudieron haber venido a comer pupusas o a pasear, a visitar, pero la persona se ofendió. Y yo estaba emocionado de ver a la persona y no tuve esa intención. O sea, a lo que voy es que uno puede decir algo que incluso no tiene ninguna mala intención, pero la persona lo toma de otra manera. Es difícil. En el trabajo es que se dan conflictos de a gratis, porque todos somos distintos. Entonces, como decía, muchas veces hemos pensado en algún momento, el problema es esa persona. Si él cambiara, todo estaría bien. O vamos a orar para que Dios cambie a la persona. Pero a veces no es así. A veces es que hay que aprender. O sea, no podemos evitar que las personas tengan cierto carácter, sino que lo que tenemos que aprender es a tener el carácter para convivir con ellas, a pesar de que no nos entendamos. Porque no se puede. Ahí vamos a ver algunos ejemplos que incluso en la familia se da conflictos bien, bien fuertes, porque el problema está en el corazón. O sea, es aprendido el vivir con las personas y el convivir con ellas. Esto es aprendido y de hecho el escritor de esta carta, esta es una carta, es una epístola universal y estaba leyendo cuál es la diferencia de una carta y de una epístola. Y dice que la carta es más personal, pero la epístola es cuando se manda, como por ejemplo para leerla en un grupo. Es para leerla en un grupo de la iglesia. Entonces, esta es una epístola en la cual muchas veces el apóstol Pablo u otros apóstoles en la predicación llegaban a cierto sector y fundaban una iglesia ahí, pero después por diferentes motivos se les hacía complicado el permanecer tiempo ahí, entonces escribían una carta para que fuera leída en la congregación y eso servía como de instrucción para que la congregación se edificara. Entonces, esta carta es una epístola
Es un escrito para la congregación. No es un escrito personal, o sea, no es para una persona. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que si el escritor de esta carta está hablando de esta manera es porque está hablando para la iglesia, está hablando para la congregación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es un problema relacionado a la congregación. O sea, no es, esto es para la gente que está afuera, que no conoce de Dios. No, es para la congregación. Entonces, eso quiere decir que este problema se da en la congregación. O sea, que es un problema relacionado con nosotros. Y es de la misma manera que sucede aquí también. Que necesitamos aprender a tener procesado nuestro corazón para poder armonizar con las personas, para poder entendernos con los demás. No puedo cambiar a otro. Mi oración no debe de ser que Dios cambie al hermano Orlando. O sea, que cambie mi vida para poder armonizar con él, para poder entendernos. Porque las personas van a vivir como sea. O sea, uno no puede cambiar a las personas. Pero sí podemos orar que Dios transforme mi corazón y me dé la capacidad para poder enfrentar mi situación con las personas y armonizar de la mejor manera posible. Esa es la manera de cómo debemos enfrentarlo. Punto número 1, el corazón dominado por pasiones produce conflictos. Un corazón dominado por pasiones produce conflictos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice. Las pasiones mal dirigidas generan choques. Como decía, cuando uno piensa de una manera, otro piensa de otro, pues ahí es donde surgen los choques. Dos voluntades, dos formas de pensamiento que no están rendidas a Dios, siempre van a chocar. Y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 27, versículo 41, que habla de Jacob y Esaú. Estos dos eran hermanos. Eran hijos del mismo padre y de la misma madre. Génesis capítulo 27, versículo 41. Las pasiones mal dirigidas generan choques. Dice el versículo 41. El subtítulo dice: Jacob huye de Esaú. Dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Imagínense qué plan. Son hermanos de padre y madre, pero con lo que se consolaba era con eso. Por eso decía, el problema está en el corazón. Ahora, ¿por qué razón tanto odio? Veamos lo que dice el capítulo 25, versículo 27 de Génesis. El subtítulo dice: Esaú vende su primogenitura. Dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Hay un pueblo llamado los edomitas. Ellos eran pueblos enemigos del pueblo de Dios y eran descendientes de Esaú. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos hambre? ¿No se acuerda que hay un anuncio de Snickers? De que sale una persona, se transforma en un monstruo y dice: tranquilo, cómete un Snickers. Y ya regresa a la normalidad. Porque cuando uno tiene hambre, uno
quiere agarrar del pelo a cualquiera. Entonces, él estaba desesperado. Esaú regresó del campo y no agarró nada. Pero Jacob había preparado un guisado, unas lentejas, un guiso rojo, y estaba ahí, aquello olía rico. Y el otro llegó, entonces dice, dame comida. Y le dice, no, si me das tu primogenitura, si me vendes tu primogenitura, entonces te doy a comer. Y dice, pues dice el versículo, vamos a ver, el 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura era un privilegio. Él era el hijo mayor. Y el hijo mayor heredaba la parte más grande de la herencia. Pero este hombre dice, pues yo me voy a morir. O sea que una persona puede estar guiada por sus pasiones, por el hambre. O sea, no tener el control de aguantar el hambre y por causa de eso cometer semejante cosa de menospreciar la primogenitura. Y entonces más adelante, la porción que leímos del versículo de Génesis 27, 41, ahora quiere matar a su hermano porque le había robado primero, le había quitado la primogenitura. Y después de eso, le había quitado la bendición. O sea, una cosa lleva a la otra. No es de que, leímos el versículo 41 del capítulo 27 y decimos, ¿cómo es que quiere matar a su propio hermano? Y se consuela con que cuando su padre muera, entonces lo va a matar. Pero es porque antes había negociado la primogenitura con su hermano. Entonces, las pasiones mal dirigidas van a traer problemas. Porque es normal tener hambre, pero también hay que tener dominio propio. Porque puedes vender algo que es demasiado valioso. Y después querer recuperarlo, pero ya no es posible. Leamos una vez más lo que dice Génesis 27, 41. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Como digo, una cosa lleva a la otra. Si no hay dominio de nuestras pasiones, porque las pasiones pueden ser manifestadas de diferentes maneras. En una cosa tan simple como la comida, ¿verdad? O en una cosa tan simple como dijo Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. O sea, si no hay dominio en nuestros ojos, si no hay dominio en nuestro temperamento, o sea, las pasiones se manifiestan de diferentes maneras. No es solamente aquel que tenía hambre y no tuvo control de su hambre. No, puede ser de nuestra vista, puede ser de nuestro temperamento, que explotamos sin darle la razón a las personas, porque yo tengo la razón. O sea, se puede manifestar de diferentes maneras las pasiones. Entonces es necesario tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso crea conflicto. Dos corazones gobernados por el yo siempre terminan en conflicto. Las pasiones no controladas escalan rápido. Empiezan con una pequeña incomodidad, luego
la molestia, luego un enojo, luego el pleito. O sea, va aumentando de forma gradual hasta que después se convierte en un gran problema. Hay un versículo en Proverbios 17:14, dice así: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Y otra versión del mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente, es otra versión, dice así: comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la disputa. Es como abrir las puertas de una represa. No puedes detenerla. Es una cuestión delicada, por eso mencionaba, es algo con lo que todos batallamos. Los seres humanos tenemos en común que nuestro corazón debemos de aprender a dominarlo. Y debemos de aprender a rendir nuestro corazón a Dios para que Él nos ayude, ¿verdad? Por aguantar el hambre, vender la primogenitura. Creo que es en Hebreos que dice que después, aún procurándola con lágrimas, ya no la pudo obtener. Dominado por el hambre. Como digo, puede ser cualquier cosita sencilla que parece que es inofensiva y luego pues cobra un precio demasiado elevado. Lo que no detienes a tiempo te termina dominando. Las pasiones revelan quién gobierna tu corazón. Como dice Lucas 6:45, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y estamos hablando del problema en el corazón. De ahí brota todo eso, lo bueno y lo malo. Punto número 2. Un corazón en guerra produce una vida en conflicto. Un corazón en guerra produce una vida en conflicto. Hay gente conflictiva, pero es porque tiene un problema en el corazón. Tiene desordenado su corazón. Entonces, como dice el escritor, de las cuales combaten en vuestros miembros. Hay una lucha constante dentro de ti, dentro de mí. Tú quieres hacer lo correcto, yo quiero hacer lo correcto, pero hay otra fuerza interna que no me deja hacerlo. Y lo peor de todo, que no es una cuestión ocasional, es una cuestión diaria, es una lucha constante. A veces se cruzan pensamientos por nuestra mente que uno dice: ¿y qué es eso? O sea, se queda uno sorprendido. ¿De dónde sale semejante cosa? Bueno, somos seres humanos y ahí es donde está el asunto, que es un problema del corazón. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es una lucha continua que hay, es un conflicto interno todos los días. Es una lucha continua. La batalla más difícil no es contra otros, es contra uno mismo. Es la batalla más difícil, porque las personas te pueden influenciar. Claro que sí, el ambiente influye. Si uno está en un ambiente de gente negativa, bueno, usted va a ser el siguiente. Si usted está entre gente exitosa, lo más probable es que, aunque sea por pena, pero uno dice: pues yo también me agrego a la cola, ¿verdad? Pero al final de cuentas, no son los demás los que tienen la última palabra sobre lo que hacemos, sino que es uno mismo. Entonces, la batalla más difícil no es contra otros, es contra uno mismo. Entonces, lo que no resuelve dentro, tarde o temprano va a salir, se manifiesta, ¿verdad? En Marcos 7:21 al 23 vamos a leer esta porción.
Marcos 7, 21 al 23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso quiere decir que hay un problema grave en el corazón y que debemos de ponerle cuidado. Si no rindes tus pasiones, si no rendimos nuestras pasiones ante Dios, ellas van a gobernar nuestra vida. Y las pasiones están ahí de forma inquieta, ¿verdad? Como por ejemplo el caso también de Caín, que mató a su hermano Abel. Caín y Abel salieron al campo y ambos ofrecieron un sacrificio a Dios. Pero Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel y no así la ofrenda de Caín. Entonces, ¿por qué eso tiene que ser causa para que él quiera matar a su hermano? Simplemente tuvo envidia, tuvo celos de su hermano. Y entonces vino y lo mató. Cuando Dios le pregunta por su hermano, dice, ¿y yo que soy el guarda acaso soy el guarda de mi hermano? ¿Cómo voy a saber dónde está? Pero Dios había visto lo que Caín había hecho. Y dice, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Porque Dios había visto lo que su hermano había hecho. Pero era una envidia. Por envidia le mató. Ese es un deseo desordenado. Es un deseo que no lo ha podido controlar. Al contrario, ese deseo controló a él. Y es por eso que él reaccionó de esa manera. O sea que si no tenemos cuidado de nuestras pasiones, ellas pueden dominar nuestra vida. Y por eso he puesto los ejemplos graves, ¿verdad? De personas que han perdido el control de su temperamento, de su vida, y han llegado a conclusiones que seguramente tuvieron que arrepentirse. Pero ya fue demasiado tarde. ¿Por qué? Porque no tuvieron el control de sus pasiones. Y por eso el escritor de Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Acaso no es de las pasiones internas? El conflicto que hay entre ustedes es de sus pasiones desordenadas. Y todo eso proviene del corazón. Por eso es que si no rindes tus pasiones, ellas te van a gobernar. Primera carta de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque es una lucha continua. O gobiernas tus deseos o tus deseos te van a gobernar a ti. Y es por eso que la cosa mejor que podemos hacer es rendir nuestro corazón, nuestra vida interior, nuestros conflictos interiores ante Dios para que Él nos ayude a caminar, para que Él nos ayude a gobernar. Y eso es una cosa que todos necesitamos. Esto no es para que nos preocupemos en el sentido de desmoralizarnos, de que batallamos con eso. Bueno, es una manera de encontrar el síntoma, de encontrar la raíz del problema y de ahí podemos partir. Es como para poder edificar una casa. Necesitamos tener un fundamento, necesitamos ir en orden. Entonces, para poder edificar nuestra vida de una manera correcta, identificamos el problema. ¿Y dónde está el problema? El problema está en el corazón. Rendimos nuestro corazón a Dios y Él nos ayuda a caminar en esta vida. Así que el problema no es tu esposo, no es tu esposa, no es el líder,
no es tu compañero de trabajo, no es tu compañera, no es tu hermano, no es tu hermana. El problema es un corazón no rendido a Dios. El problema es tu corazón, es mi corazón no rendido a Dios. Por eso Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta acechando como una fiera. Con todo, tú lo dominarás. Y al final, ¿qué pasó? El pecado lo dominó a él. Él fue y mató a su hermano. Entonces, lo mejor que podemos hacer es rendir nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Para que Él nos ayude a tener control de esos deseos interiores que son desordenados para poder tener la victoria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Puestos de pie. Oramos al Señor. Amado Dios, te pedimos en esta hora que nos ayudes a poder tener control, Señor, de esos deseos en nuestro corazón, deseos que no te honran. Oh Dios, de esas cosas que muchas veces nos apartan de ti y que muchas veces nos provocan a hacer cosas que no te honran, pero que a la larga afectan a nuestra vida, nuestra salud emocional, salud espiritual. Oh Dios, sabemos que el ambiente en el cual muchas veces estamos influye en nuestras acciones, pero sabemos que la última palabra nos toca a nosotros. Entonces te pedimos, Señor, que nos des dominio propio. Rendimos nuestro corazón a ti, rendimos nuestra vida a ti, para que tú nos ayudes a caminar día con día, Señor, en esta lucha que es de todo el tiempo. Danos la victoria, danos la fortaleza de vencer toda tentación, oh Dios, y de permanecer de la mano contigo, Señor, de victoria en victoria. Gracias por tu palabra, Señor, que ésta lleve mucho fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse.